a trabajar un poquito como en formato de mesa redonda, que es la idea, para poder ponernos a discutir algunas cosas. Vamos a centralizar, intentar centralizar y focalizar el tiempo en el contenido y sin poner mucha vuelta, tanto de mi parte como de cada uno de los que intervenga, que es algo que ya hablamos, para poder sacar el máximo posible de resultados. La dinámica que vamos a tomar es esta, una introducción cortita que ya está sucediendo, unos 20 minutos de 5 por cada uno de los exponentes, que ahora les cuento quién va a ser cada uno, y una discusión en torno a las preguntas que nos hemos formulado y síntesis. También en la discusión la idea es que pueda haber participación de toda la gente que está presente. Bueno, un poquito como arranque, nosotros hicimos esta mesa redonda o simposio, no sé qué, cómo se llamaba, en el Congreso de Zoología del año 2023, que tuvo muy buena participación y trabajamos un poquito preguntando a los investigadores acerca del por qué estábamos en la situación en que estábamos de tan demorados en Uruguay en disponibilizar los datos. Esto está publicado, los resultados, en este artículo, que lo pueden bajar del link. Y un poquito lo que, en resumen, lo que salió como los principales obstáculos fue el tema de la dificultad en obtener los datos primero, el tema de los permisos del ministerio, que eran complicados para para obtener los permisos. Después salió la falta de apoyo a las colecciones, o el valorizar las colecciones científicas, y la ausencia de estándares y comunes entre los investigadores y como de forma de poder estandarizar los datos que se estaban generando. Y en la etapa final, que no había un conocimiento de cómo gestionar estos datos o dónde se podían publicar o cómo publicarlos, fue otra de las cosas que salió. Y en resumen, se habló mucho como una falta de cultura de trabajar en ese tema en Uruguay, como que era algo que no era parte de la cultura de los investigadores disponibilizar los datos, ¿no? Esto de los investigadores que estaban participando, obviamente. Algunas cosas que cambiaron ahora, bueno, un poquito la parte de avance que hubo en Revit Uruguay, que lo vimos ayer en la presentación de la gente del ministerio. Es algo que en el momento no estaba y ahora sí contamos por lo menos con un avance, con el CIBUI. Y también apareció el tema de la ANI pidiendo disponibilizar los datos en silo, que es una de las cosas que está bueno. También ayer lo hablamos un poquito. Ahora hay que disponibilizar los datos. No está muy claro cómo, pero hay que hacerlo. Entonces, está bueno pensar en cómo trabajar eso. Y bueno, cosas que no cambiaron o que no tenemos claro si cambiaron: el tema de los permisos de colecta, el apoyo a las colecciones, y la falta ahí de estándares y unificación, y los incentivos, la falta de incentivos para publicar datos es como algo que vemos que está medio familiar. Bueno, la idea es ahora poder trabajar en base a estas dos preguntas. ¿Cuál es la experiencia de cada uno de los presentadores? ¿Cuál es la experiencia de su grupo en torno a la aplicación de datos abiertos de diversidad? ¿Y qué desafíos, problemas y barreras tienen hoy que dificultan la colecta, gestión y publicación de los datos? Y luego de las exposiciones, como dije, pasaremos a discutir un poquito de experiencias y desafíos. El orden de las personas aparece acá. Primero va a presentar Franco. No voy a hacer la presentación de cada uno porque los conocen. Primero va a presentar Franco. No todos los conocen. ¿No todos los conocen? Bueno, cada uno se va a presentar brevemente. Yo voy a hacer un corto para poder optimizar, pero voy a presentar a Franco del Cure, Mariana Ríos del Ministerio de Ambiente, con un tema con una experiencia de disponibilización de datos de marinos. Gabriela Vélez de Claudia también con algo de datos marinos. Y Florencia Gracarola por parte de biodiversidad. Así que empezamos. Ahí va.
Bueno, Y vamos a intentar ser de espalda, 5 minutos. cumplir con los minutos. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Franco, trabajo acá en el Curget. Bueno, en cuanto a esto poniendo en realidad yo voy a hablar un poco de la experiencia que venimos llevando, pero asociada sobre todo a lo que es la colección de peces de acá de Jure, o sea, de Jure regional, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que hemos logrado, lo que hemos avanzado en el último tiempo es, bueno, el Jure está registrado, ¿no? Allá en GEBIF, y tenemos la colección de peces registrada también, que bueno, que en realidad, como se puede ver acá, cuando la inscribimos, pusimos que podíamos llegar a tener unos 700 registros, eran los registros que teníamos en ese momento. Y bueno, esta colección que se encuentra físicamente acá en Maldonado, en realidad es de peces, sobre todo de peces de agua dulce. ¿Ah? ¿En qué estamos? Había otra pregunta que decía, que la borré de ahí, pero decía que con la publicación de datos, y yo no he puesto ninguno, o sea, no he publicado ni un dato. ¿Ah? Pero en realidad, ¿qué pasa? El proceso, ¿no? O sea, en realidad, contándole un poquito, la hoja de cuaderno de arriba es nuestro catálogo de papel, ¿ah? Donde se van ingresando los distintos lotes. ¿Ah? Y bueno, acá un poco la información que nosotros ingresamos, como el sitio, el nombre original del sitio con respecto al proyecto, las coordenadas, fecha, la especie, la cantidad de individuos, el rango de tallas y el método de pesca. O sea, cuanto más información tenemos, todo va en el cuaderno. Y bueno, y después de la gente que está trabajando, digamos, en la colección, que hoy en día se basa hay tres grados 1 trabajando en la colección. Lo que se viene trabajando después que parte de ese equipo ya hicieron el curso, ¿no? Hicieron un curso que hubo el año pasado o el otro. Empezamos a trabajar con como es el Darwin Core, y empezamos a completar todo lo que estaban mostrando ayer. Y bueno, y esto en realidad lo que creo que estamos como el número, no veo de acá, pero 900 por ahí o por ahí. Eso es lo que tenemos pasado hasta el momento, en esta planilla que todavía no tenemos subida. Y bueno, en realidad, con respecto a las cosas, ya ni me acuerdo de qué puse, así que primero que nada, que en realidad la colección es institucional, pero no tenemos ningún apoyo, o sea, más que el espacio, que no es menor porque tuvimos años en conseguirlo, pero, por ejemplo, los cargos que les mencionaba los financiamos con plata de otros proyectos. ¿Ah? Tanto el equipamiento, o sea, todo el equipamiento es, al igual que los cargos, como les decía, o sea, desde las estanterías, todo el material, todo eso en realidad se hace con fondos que bueno, eventualmente voy consiguiendo sacando de otros proyectos. ¿Ah? La colecta, que eso es importante, porque la colecta se basa en proyectos que se ejecutan, no hay como muestreos sistemáticos para completar la colección o para completar vacíos, pero sí, bueno, ahora, como es por ejemplo, yo puse este mapa acá, que en realidad es justo 3 proyectos coordinados que tuvimos y estamos trabajando este febrero. Agregamos muestreos de arroyos de 3 partes de Uruguay que no habían básicamente, en la zona de Colonia, Lunarejo y toda la cuenca de la Merín. O sea, le agregamos 52 arroyos, pero era por proyecto. O sea, todo eso está ingresando a la colección. Y bueno, si bien venimos avanzando y esa es la idea de liberar los datos, nuestra prioridad es el procesamiento y... Perdón, Franco. No, todo bien.
el procesamiento y el ingreso de los lotes al catálogo de papel, porque en realidad cuando vean las muestras son personas y bueno, eso en realidad hace que, si bien es prioridad porque venimos trabajando en ello, no es el punto crítico, digamos, subir los datos, sino vamos haciendo y bueno, cuando estemos convencidos de que están lo más correctos posible y etcétera, lo subiremos. Sí, como 8 minutos. Bueno, Bien. Dale. y el registro total de la colección ahora andan tenemos 2000 y algo de lotes. Ah, bien. Tenemos 900 pasados, 800. Bien. Ahora pasamos con Mariana cuando... Hola, ¿Cuándo qué? ¿cuándo? Yo no puedo pasar la presentación, lo único, ¿no? Para que te... Las Si querés te 150 la pasamos diapositivas, nosotros. sí, son 2 diapositivas. Creo que vamos a... Dale. Si querés vos decís Esta pasar. coordinación creo que nos va a salir bien, no sé otras. Vamos con fe con esta. Bueno, buenas tardes a ¿Escuchás bien? todos. Yo escucho bien, a ustedes los escucho bárbaro, no sé si ustedes me escuchan bien. ¿Sí? Bueno, largo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gustaría realmente estar presencial ahí, se me complicó la cosa, pero está lindo siempre las conversaciones, además de en las instancias formales, también en la parte informal del cafecito, pero ya habrá oportunidad de poder conversar de este importante tema. Bueno, yo soy Mariana Ríos, ocupo en la gerencia de protección y uso sostenible de la biodiversidad. Y solo a modo de aclaración, ustedes ya conocieron a las colegas que trabajan en el tema de justamente de información de biodiversidad, que estuvo Eliana ayer con ustedes y también obviamente Ana Laura Melo. Yo acá lo que vengo a presentar es como un caso más bien que de trabajo, digamos, que pueda aportar, digamos, al pienso o no, digamos, a más dificultades, que por lo que veo no tenemos nada nuevo. No importa qué institución seamos, de gestión, de academia, el tema de fortalecimiento de la gestión del dato siempre está siendo como una limitante para todos y el tema cultural también de los datos. El ejemplo que, si querés pasar a la siguiente, no, empezaba un poco la diapositiva sin ninguna foto, sino más bien con todos esos logos, porque un poco habla también de la importancia de estas interacciones institucionales que se requieren para poder tener esfuerzos que hagan que se disminuya la brecha en esto de no tener fuerza, músculo, gente, y bueno, que al final del día nosotros en este trabajo que estamos presentando ahora de lo marino, fue un esfuerzo de muchas instituciones que tuvieron ganas de que esto sucediera. Si de todas esas instituciones no tenían ganas de que esto sucediera, no hubiéramos llegado a por lo menos estar más cerca de tener información disponibilizada del espacio marino, que era un vacío bastante grande que se había identificado, por lo menos a nivel del Ministerio de Ambiente, en poder tener información para la toma de decisión. Acá este diapositivo un poco la lógica es mi experiencia en torno a publicación de datos abiertos. Nosotros queríamos sabíamos que había información marina, teníamos bastantes desafíos en el espacio marino para la toma de decisión a nivel ambiental y nos abocamos a juntar a los diferentes tenedores de esos datos, a hacer un trabajo de hilado fino y surcido invisible, para poder justamente que esos datos estuvieran disponibilizados para todos en el sistema de información de biodiversidad. Bueno, primariamente el sistema no existía, pero digo, cuando estuvo fue genial. Entonces teníamos datos de sísmicas pasadas que estaban en un disco duro en la Administración de Petróleo de Uruguay, teníamos datos en la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, en el Museo Nacional de Historia Natural, en el mismo propio Ministerio de Ambiente, digo, había datos por ahí dispersos en planillas PDF, en papel, digo, había un trabajo bastante duro para hacer. Y bueno, y nos abocamos a trabajarlo y a ir construyendo esas condiciones también de cómo compartir esta información. Lo primero que nos encontramos para llegar hasta 66 capas de información de fondos marinos y 158 capas de información de columna de agua, biodiversidad de columna, hablamos de mamíferos marinos, peces socios, de todo un poco, tortugas. Lo primero que nos encontramos fue un poco esta cultura del dato y de, bueno, esta es mi información, en qué condiciones te la doy, por qué te la doy. Entonces, ahí hubo un trabajo fino de los que estuvieron a cargo de ambos temas, tanto del bentos, de lo bentónico como lo nectónico, de poder recoger esas preocupaciones para que la información igual estuviera disponible. Ahí el trabajo que se hizo por Fabricio Scarabino y Federico Más fue muy importante porque ambos le dieron como mucha
confianza al proceso de trabajo y fuimos tan rápido como los diferentes tenedores de esos datos querían ir, digamos. Em, También destaco el trabajo de Catalina Dimitriadis en regentearnos a todos, que la Cata, quienes los conocen saben que tiene un buen perfil para eso. Y a modo de síntesis, lo que quería destacar con esto es, arriba pongo un mapa de distribución genérico y abajo pongo un mapa que es del Sistema de Información de Diversidad de Uruguay de datos, o sea, de X e Y descargables y utilizables, datos más crudos si se quiere, que logramos. En algunos casos lo logramos, en el menor de los casos, no calculé un porcentaje, pero me animaría a decir que menos de un 10%, y en el otro llegamos a mapas arriba, como están arriba, donde en realidad el dato de punto no se aceptó de ser publicado, pero bueno, nosotros igual nos aventuramos a poder tener esa información, por lo menos en mapas, y seguir invitando a que esta información es importante y decir, bueno, lo que podamos lo vamos publicando y lo otro queda por el camino o queda sujeto a seguir trabajando esto de la cultura del dato y la liberación del dato. ¿Sí? ¿Pasa a la siguiente? ¿Pronto? Esto es nada, solo el origen de la información, no tanto la experiencia, solo detallar más de dónde vienen esas fuentes de datos, que fueron un set muy grande de datos que pudimos conseguir desde los años 70 en adelante, y algunas cosas, algunos datos de colecciones científicas del museo, incluso anteriores a esa fecha, hubo hasta repatriación de muestras o datos que estaban en otros museos de la región y de Europa incluso. Y se hizo un esfuerzo bastante grande en poder tener, bueno, lo más posible en X e Y. Esa información está, no está disponible, la tenemos en planilla dentro del ministerio, digamos. Pero bueno, lo que pudimos publicar, que fueron los sets de los buques de sísmica que sí liberó el directorio de ANCAP para poder publicarlo, lo publicamos. Solo quería hacer un reconto de la información y pasar a la siguiente. Que creo que igual con la imagen anterior ya quedó bastante claro los desafíos. Mucha desconfianza del generador del dato para qué se van a usar esos datos cuando los disponibilicemos. O sea, esa pérdida de control del dato, si no están contextualizados, un dato que no está contextualizado no está bien publicarlo. Justo hoy conversaba hace un ratito con alguien justamente en ese sentido. El esfuerzo de la colecta, como yo colecto y me llevó mucho colectarlo, entonces eso es como de mi propiedad y por qué lo voy a liberar. Eso fue un planteo muy claro que nos hacían. Entonces, bueno, nosotros esos datos los reservábamos y no los publicábamos, sí los usábamos para hacer los mapas de distribución y esa información agregada sí estaban dispuestos a que se mostrara. Después muchas veces no está claro las reglas para publicar, no le dedicamos tiempo a eso, quizás haya que dedicar tiempo a hacer unos buenos protocolos o reglas de cómo publicar esos datos, que eso nosotros no nos dio el tiempo, es algo que nos gustaría poder avanzar, incluso en datos nuevos que estamos obteniendo, en buques de oportunidad, donde nos vamos subiendo, donde hicimos algunas planillas comunes para tomar datos. Y por último, un poco de proyección de lo que estamos haciendo ahora, es todo lo que, por ejemplo, ahora se colectó los 2 meses que hubo de buques de sísmica, publicarlos ahora en nuestro sistema de información de diversidad, estamos trabajando en eso y estamos trabajando en generar acuerdos para disponibilizar datos que se van generando en esas campañas oceanográficas y estudios de impacto ambiental que tenemos, que es un trabajo también bastante desafiante que tenemos en cartera, pero que queremos seguir trabajando para que haya más información disponible para el colectivo. Y fin, me pasé unos Bueno, minutos. excelente, gracias Mariano. Bien, bien. Pues yo soy Gabriela Vélez, trabajo en Facultad de Ciencias, pero también en el CURE y vengo a traer un poco la situación que tenemos en el departamento de Medias, que trabajamos en el CURE, pero en Rocha, pero es la misma institución, lo que pasa es que tiene diferentes sedes, porque ya la verdad que ya tienen un poco de idea. En torno a la experiencia tenemos un poco de todo. Me encantó que lo primero que aprendí era que no vamos a publicar dataset más en DataTriad ni nada de eso, así que con eso ya me voy feliz de haber venido. Tenemos algunos trabajos con datos abiertos, que son por ejemplo de Bloom de cianobacterias, está todo descargable. Somos un grupo bastante interdisciplinario, hay estadísticos, hay biólogos, que trabajamos desde ambientes acuáticos más costeros a ambientes 100% marinos.
tenemos esos trabajos de data paper, tenemos algunas colaboraciones que son los datos de intermediario rocoso de SARCE, que es una colaboración a nivel de las Américas, que está en OBIS, pero creo que no está, no sé si está en GP, creo que está igual. Los únicos datos fáciles de encontrar en OBIS marinos de Uruguay son esos, que son de 2012, ahí hicimos otra campaña, entonces la idea es volverla de nuevo. Y lo que sí que tenemos experiencia es sobre todo en el manejo de bases de datos y modelización de datos. Trabajamos con análisis de datos, modelos. Entonces, como que la obtención del dato y la curación del dato y cómo guardar el dato nos importa mucho. Entonces, si bien no estamos trabajando en Darwin Core, pero que después de estos 2 días nos vamos a ir con esa tarea, nuestras bases de datos están bastante estandarizadas y prolijas como para poder hacer esa migración bastante fácil, que es algo que yo tenía mucho miedo, que nos pasara que fuera un caos y que no lo pudiéramos hacer. Todas las muestras que colectamos en el monitoreo costero marino que venimos haciendo en concreto desde el año 21, van todas para el Museo Nacional de Historia Natural. Los tiempos, como sabemos, de depositar muestras, catalogar muestras, no siguen los mismos ritmos que la colecta, la identificación, la publicación de datos. Eso me parece que son los temas como principales que nos pasan a todos. Pero tenemos mucho interés en la publicación de los datos abiertos. Venimos trabajando con el Ministerio de Ambiente en eso, junto con Mariana, sobre todo. Entonces, la idea es que poder disponibilizar los datos que estén bien validados, que estén prolijos y que los podamos y que puedan estar disponibles. Creo que los desafíos, problemas y barreras son generales. Yo leí el artículo que mandaron y que hicieron, que está muy interesante, y me parece que estamos que avanzamos media casilla, pero nos siguen pasando las mismas cosas y no quería pecar de poner lo mismo, pero bueno, falta de financiación en general, para las colecciones, para las colectas, para mantener las muestras, para subir los datos. O sea, no podemos seguir contratando grados 1 con una carga de horas bajísima, con unos sueldos bajísimos para que hagan ese trabajo metido dentro de un proyecto para otra cosa, pero me analizan los datos y me suben los datos acá y haciendo malabares, con Franco también, que creo que nos pasan a todos. La discontinuidad de los muestreos, nosotros por suerte los muestreos costeros estamos haciendo con una embarcación que la tenemos no por la institución nuestra, sino por colaboración con otras instituciones, entonces tenemos un velero para salir a muestrear y lo estamos consiguiendo hacer, pero por colaboraciones aparte, no hay barcos oceanográficos de pequeño porte para poder hacer estos monitoreos en Uruguay a día de hoy, no los hay a gran porte, no hay de pequeño porte, entonces eso es una complicación que si bien ahora no la es, mañana la podemos tener para poder seguir estos monitoreos. La solicitud de los permisos, que ya lo dijeron, sigue habiendo duplicidad de solicitud de permisos, triplicidad de permisos, o sea, tengo que pedir a Dinara, a Dinama, a la CHEA, a la CENEA, al nuevo Eterno. Escasez de especialistas, pensando en nuestras colecciones. Hay muchos grupos que no tenemos especialistas, entonces quedan los lotes hasta que de repente venga alguien y hagamos un taller, venga el especialista de sé qué lado y avancemos en las esponjas de Uruguay, pero si no, no se avanza. Y después, cuando vamos a organismos grandes es más fácil, pero cuando vamos reduciendo el tamaño del organismo de estudio, todas estas cosas que dije se complejizan aún más. Porque yo vi lo de la alícuota que decían del fitoplancton y el zooplancton, y ahí ya me dije, no, esto va a ser una locura el poder subir esos datos. Pero nada, eso era la fecha general. Gracias. Excelente. Gracias. Y ahora, Florencia, Hoy ya me ¿tú puedes presento pasar las también. diapos desde ahí o precisas que las pase yo? No, vas a tener que, te aviso. Sigo yo. Dale, Dale. buenas noches. Sí, Adelante. bueno, yo soy Florencia Gratarola, en este momento estoy en Praga, donde hago un postdoctorado. Y bueno, vengo acá en representación de Biodiversidad, que es un grupo que se formó como un grupo de investigadores, si se quiere, que hoy por hoy nos tiene a mí, a Lucía y a Gabriel en la coordinación, y que bueno, surge en parte por justamente todo lo que estamos hablando, de la falta de datos abiertos sobre biodiversidad en Uruguay, pero que hoy, y capaz que cuando surgió también tiene objetivos que van más allá de eso, que por ahí se podrían definir en el marco del activismo o la militancia también, si se quiere. Si querés pasar, Gabriela, a la que viene.
Algunos como apuntes sobre la experiencia. Bueno, todo empezó en 2018, cuando yo estaba haciendo foco en un estudio de patrones espaciales de biodiversidad en Uruguay, en el marco de mi doctorado, y bueno, y vi que no había datos para estudiar eso directamente. Entonces, como que los primeros pasos eran construir esos datos, o por lo menos buscarlos, ¿no? Y así empezamos circulando una encuesta, primero para entender cuáles podían ser las motivaciones de los investigadores y los obstáculos que enfrentaban para compartir sus datos. Y bueno, por un lado vimos que había un nivel bajísimo de gestión de datos, o sea, una gran heterogeneidad de formatos y que también faltaban estándares y también por otro que no había mucho reconocimiento a todo ese esfuerzo que se hace o que implica disponibilizar datos, ¿no? Y bueno, en su momento nos reunimos con autoridades del Ministerio de Ambiente, Facultad de Ciencias, de sus colecciones, hasta el decano, estuve reunida con el decano, con el museo, y tal, en ese momento, 2018 hablando, no había como, digamos, capacidad para la apertura porque creo que faltaba un camino, faltaba transitar varias cosas y bueno, por eso mismo decidimos concentrar esfuerzos en los investigadores, en aquellos investigadores dispuestos a compartir sus datos que quisieran abrirlos, ¿no? Entonces, bueno, creamos varios conjuntos de datos que están muchos de ellos publicados en GBIF, así como decía Gabriela, también tenemos cosas que en Zenodo, que tenían como, que fue como el primer lugar que encontramos, capaz, ¿no? Después vimos que GBIF era el lugar donde tenían que estar, ¿no? Pero bueno, creamos uno de tetrápodos como un grupo general, después cambiamos la estrategia con las plantas y creamos uno por cada grupo de investigadores. Esto daba crédito a los autores, ¿no? Y a quien formaban parte de las colectas esas. Esos datos se recopilaron y se hicieron 2 data papers a partir de eso, que daban cuenta como de los vacíos geográficos, taxonómicos y temporales de la cobertura en Uruguay. También se usaron para responder preguntas de investigación. Por ejemplo, una de ellas reveló que el Uruguay cuenta con registros muy insuficientes, ¿no? Eh, y bueno, también con el tiempo fuimos apoyando también disponibilización de más datos derivados de ciencia participativa, derivados de eventos de muestreos, de otros grupos taxonómicos. Hay varias personas ahí que han apoyado o que forman parte y son autores de conjuntos de datos de biodiversidad. Así que bueno, todo esto creo que es importante decir que es un recorrido largo de ensayo y error, ¿no? Fuimos aprendiendo cosas sobre la marcha. La realidad es que no teníamos una referencia local, porque todavía no había datos disponibles para Uruguay, no había experiencia acumulada en esto, entonces sí contamos con un respaldo regional. Creo que está bueno esto de tener a Ricardo, a Clara y a otro Ricardo muestra, o sea, el apoyo de la comunidad es sumamente importante. En ese entonces contábamos con personas como Anabela Plos de Argentina, nos ayudó muchísimo. Y bueno, poco a poco fuimos generando mejores flujos de trabajo y acumulando experiencia y compartiéndola, ¿no? Y también, por último, creo que algo de la experiencia también como que nos entusiasma bastante es que nos embarcamos también en la creación del nuevo local de la plataforma de iNaturalist. Como que mucha de la repercusión que tenían los datos que se venían abriendo con biodiversidad también tenía que ver con personas no científicas, no sé, por ejemplo, maestras de zonas del país que querían saber dónde buscar información, en esto de que haber datos, cómo hago, cómo los filtro, ¿no? Y bueno, encontramos en esta plataforma una forma para vehiculizar eso, digamos. Y en el 2021 creamos Naturalista UI, el nuevo local nuestro, junto a Julana, que esta alianza tiene una gran importancia porque, bueno, Julana ya venía trabajando en temas de ciencia participativa, en las preocupaciones en torno a cómo se generan los datos, a la importancia de situar localmente esa colecta. Y bueno, cuando arrancamos había algo así como 4.000 registros y hoy hay casi 200.000. Y bueno, Naturalista UI es la base hoy por hoy más grande de biodiversidad del país, en registros y en grupos, ¿no? Taxonómicos diferentes. Y se está usando para muchísimos usos. Por ejemplo, el de Carpobrotus, que creo que Gabriel mencionó, que es importante porque visibiliza que no había registros en colecciones porque es una planta invasora y sí tenemos registros en observaciones de ciencia ciudadana, ¿no? Entonces se puede como documentar un poco esos procesos de invasión a partir de que están estos registros también. Bueno, y pasando a los desafíos, creo que
cosas que hemos visto y para no sonar muy repetitiva, pero bueno, trayendo algunas cosas de todos estos años, creo que hay una gran falta de comunidad como en esto de la cultura, ¿no? De compartir, nos falta todavía, estamos en un buen momento, me parece, este curso demuestra el interés, la cantidad de gente que hay ahí, me parece que está bueno, muestra como un algo así que dan ganas, digamos, y creo que tenemos mojones, como está como que esto que la creación de Sibuy, está también el mojón de que la ANI le está prestando atención a esto, viene mucho por ese lado, los incentivos, pero bueno, tampoco, yo no creo ver un rumbo a nivel nacional que apunte a una estrategia de cómo estamos generando datos abiertos de biodiversidad, ¿no? Entonces, me parece que cada institución hace un poco lo que quiere y no hay mucho diálogo entre las partes interesadas, ya sea academia, Estado y sociedad civil, ¿no? Bueno, hay mucho desconocimiento, mucha falta de información en la gestión de los datos. Cuando estuvimos en la mesa pasada, creo que los investigadores dijeron, o sea, muchos decían, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Y esa es la realidad, si no sabes por dónde empezar, ¿cómo haces, no? Es muy lejos lo que se ve como para poder arrancar solo. Y bueno, para cerrar, creo que mucho de esto se resume en la falta de apoyo y de recursos. Si miramos el registro de colecciones del Uruguay, hay algo así como 800.000 especímenes en colecciones. Y uno dice, bueno, no hay casi ninguno de esos está en GBIF todavía, ¿no? Para disponibilizar eso parece como imposible o por lo menos muy grande, pero bueno, no sé, si agarrás un publicador, de Brasil, un museo tiene 4 millones de registros, solo un museo, y sin embargo han logrado cosas así. Entonces creo que estamos lejos, pero a la vez estamos muy cerca, ¿no? O sea, da la impresión de que como en un empujoncito podríamos pasar de 0 a 100 en muy poco, ¿no? El tema es que no hay fondos nacionales para esto, no hay fondos para digitalizar, no se apoya esto de manera institucionalizada, digamos, y bueno, y a su vez tenemos otro problema, que es que en las cuestiones de fondos de GBIF, por ejemplo, que hay últimamente, Uruguay no forma parte de los países que pueden postular estos fondos porque aparentemente somos un país rico. Somos un país rico en la misma categoría que Alemania, entonces no entramos dentro de las categorías que pueden ser países a los que les pueden destinar recursos, tiene que ver con reglas y cuestiones de dónde vienen los fondos, pero digo, esto es un problema y tenemos que resolver que esto tiene que venir desde el país, entonces, porque de afuera no están estos fondos. Es algo que como país rico, aparentemente, deberíamos poder financiar nosotros, ¿no? Así que me reextendí, me pueden echar y ya terminé. Bueno, la idea ahora es poder discutir un poquito sobre estas preguntas. Hay cosas interesantes que están saliendo. Creo que es verdad que no tenemos recursos, pero tenemos tan pocos recursos como para otras cosas que igual hacemos. Eso también es una cosa que debemos reconocer porque tampoco tenemos recursos para sacar papers y sacamos los papers más baratos del mundo y buenos de Uruguay salen, yo qué sé. Entonces, hay cosas que de alguna manera hemos logrado mover y que también habría que ponerlo. También está buenísimo empezar a ver cómo que para esto de lo que son los cambios de cultura aparecen como actores importantes que son de repente diferentes, ¿no? El centro al que apuntábamos, pero bueno, la ciencia ciudadana o la experiencia acá del CURE como colecciones nuevas o el cambio a ponerse a empezar a publicar datos por una iniciativa ahí del Ministerio de Ambiente. Entonces aparecen como, si bien somos pocos personajes o son actores de repente desde otros lados, pero están empezando a surgir quién empieza a mover un poco la cosa. Y bueno, la idea es poder preguntarle un poquito a los participantes y luego también al público estas tres preguntas que hablábamos sobre el tema de obtención, identificación y gestión y publicación de datos. ¿Qué estrategias tienen hoy en sus grupos para desarrollar estas etapas? ¿Qué herramientas recomendarían? Y bueno, luego poder tener también opinión de la gente del público presente. Así que bueno, no sé quién quiere
empezar con responder a estrategias y qué herramientas recomendarían. Tal vez, capaz que Mariana, que si querés, que ya tenés como el resultado armado. Ah, estamos con problemas de señal. No se escucha, Mariana. Mariana, no te escuchamos a vos. El micrófono, me Es parece. algo tuyo, ¿eh? Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí. Sí. Tal vez vos que Repetime tenés como un porque tuve que bajar resultado. en el ascensor, que estoy yendo para una reunión, pero estoy acá atenta, Ah, pero justo se me cortó un poquito. Repetime, por favor. vale. No, un poquito de las estrategias para desarrollar un poquito el tema de la apertura de datos y qué herramientas podrías recomendar para poder aumentar en otros grupos el- la disponibilización de datos, un poco a partir de la experiencia tuya bueno, llegaste en poco tiempo digo, y desde el ministerio, que era algo que muchas veces se presentaba como alguien que, no sé, una institución que estaba más complicada y ya tenés un resultado rápidamente, podés recomendar para los demás para replicar esto. No, creo que la clave fue y no la logramos del todo, digamos, fue la construcción de la confianza del vamos, o sea, de las reglas claras del alcance que iba a tener esta información, que si bien nosotros del Ministerio siempre fuimos muy explícitos que queríamos subir toda la información que pudiéramos, que en el observatorio, ahora en el sistema de información, queríamos que toda la información marina estuviera, ¿y por qué razón? O sea, nosotros teníamos un objetivo muy claro de que pensábamos que ante la fuerza de esa la fuerza y la potencia de tener esa información publicada para visibilizar el tema marino, la diversidad marina tan invisible en general, bueno, había como muchos temas que nos habían puesto en agenda el tema y después fuimos como muy consecuentes después con la construcción de la confianza y de que no dimos un paso en falso, digamos, en siempre como lo que se acordaba en el grupo era lo que se hacía. Entonces, bueno, juntábamos a los técnicos de INARA, a toda la academia, a varios investigadores, hicimos un grupo de trabajo, lo formalizamos en una resolución ministerial, o sea, hubo todo un proceso de trabajo bastante grande que nos permitió eso, de después actuar en consecuencia. Entonces, me parece que eso es clave, tomarse el tiempo, digamos, de construir las condiciones para alargar el proceso. Creo que quizás es la punta que tiro. Y paso pelota. Tenías, Mariana, ahí también actores que en su momento estaban, y con motivos razonables, pero por ejemplo, no sé, el Museo de Historia Natural, Claro, en como con realidad una dificultad importante. sí, o sea, a ver, la verdad sea dicha, tuvimos un proyecto, no fue un proyecto grande, fue un proyecto chico, que metimos directo, o sea, un proyecto que sacamos en base a la necesidad que identificamos y bien acorde a lo que se precisaba para poder tener ese músculo, para que el museo pudiera ponerse a destapar frascos, a poner datos que tenía no disponibilizados en una planilla, a ponerlos en una planilla, o sea, hicimos todo el proceso y priorizamos algunos grupos. La verdad es que las personas que participaron, sobre todo Fabricio, trabajó más que lo que obviamente se le pagó por este proyecto, porque en realidad hubo como un cofinanciamiento en tiempo, digamos, porque se identificó bien la necesidad. Creo que eso de identificar bien la necesidad de que el fondo fuera a poner músculo en lo que exactamente se necesitaba, hizo que rápidamente pudiéramos tener esta información, que fuimos casi como de 0 a 100 en poder disponibilizar esta información. Pero creo que porque le faltaba la gota que derramara el vaso y ahí la encontramos a gota y el ministerio aportó en eso, en poder empujar un poquito más. Y todos esos logos juntos es para mí también la clave, ¿no? O sea, es un esfuerzo grande juntar esos logos. Yo, en lo personal, le dediqué mucho tiempo a juntar todas esas mesas de trabajo, pero bueno, es la forma de que se pudo en poco tiempo tener esa información disponible. Bien. Un poco en lo mismo, capaz que, no sé, está bueno también la opinión de Franco, que como las colecciones de Facultad de Ciencias han sido bastante reticentes al tema de poder, y con motivos puestos sobre la mesa, y capaz que acá como una colección nueva, como algo, abrir o empujar un poquito a eso, no sé, ¿qué te parece de repente que puedes, aportar en la experiencia de ustedes? No, a ver, yo creo que en realidad esto depende de la voluntad muchas veces de las personas y eso, de la confianza
o liberar o no liberar los datos. En realidad, en realidad este camino, la colección lo empezamos hace años. Durante años, en realidad, se iban poniendo muy pocos registros mensualmente, y 2 años por ahí teníamos cientos de registros en la colección de peces y muchos lotes para ingresar, pero no teníamos eso, no teníamos capacidad. Y bueno, esa fue la forma que en realidad poner gente a trabajar directo en la colección, o sea, la gente que está trabajando ahí trabaja directo en la colección. Pero en realidad la estrategia usada un poco fue que las muestras que se obtienen de distintos proyectos van a la colección y en la colección se procesan, y eso es lo que va ingresando. O sea, que antes capaz que lo teníamos más, no lo teníamos centralizado como que el pasaje iba directo por la colección. Ahora una especie, una muestra de peces en el campo, cuando se procesa, los individuos ya se separan y ya ingresan. O sea, como que se está haciendo ese mecanismo. Eso ha llevado 2 años. En realidad que hemos pasado de eso, de 300 registros a más de 2000. Y bueno, y empezamos con el proceso también de justamente de tener esa base para poder subir los datos. O sea, en realidad lo que sí estamos, o sea, la estrategia, yo creo que el cambio de estrategia fue, genero datos, así como cuando vas a publicar un artículo y te dicen, bueno, liberar los datos, no sé qué. No, yo no los libero. Le digo, bueno, por pedido, no sé qué, pero lo que sí estamos liberando son los registros de las especies, que me parece mucho más relevante en cuanto a país, que estén los datos, las distribuciones en el país, y eso es lo que tenemos. Lo vamos a poder subir ahora. O sea, esto es una cuestión de tiempo. En nuestro caso ahora es una cuestión de tiempo. También quería comentar que después hay otros, porque acá estamos hablando de biodiversidad. Nosotros en realidad estamos en otro emprendimiento que ahora está aprobado, que es un proyecto, es un protocolo visual que se desarrolló, que es para determinación de calidad ambiental de los arroyos. Y eso estamos trabajando con el Ministerio ahora, y la idea es que ya existe una app a nivel de Canelones, por ejemplo, Canelones Montevideo, pero esa app ahora la idea es que pase a nivel nacional, y en realidad esos datos, una vez que vayan, la verdad que esto tenemos 3 años, pero una vez que empiece a funcionar eso, van a estar siendo liberados en el OAN. Y eso no son datos de diversidad, sino son datos de calidad ambiental, pero son como otra estrategia, digamos, también de generar información y publicarla directamente. Pero acá en realidad es eso, ¿no? O sea, en realidad yo creo que el tiempo, la demora va asociada a eso, ¿no? Que en realidad nosotros hicimos, o sea, yo hice hay una estrategia como para juntar de alguna manera y poder sacar, pero no tenemos como la colección en sí andando ¿no? Con gente como que están para la colección, pero a la vez están en esa etapa del procesamiento. Entonces, cuando llegan muestras, se procesan, después se ingresan. No sé, es lo que hemos logrado hacer para que en realidad vaya creciendo y tengamos, hoy en día es eso, ¿no? Nos hemos interiorizado mucho, hemos trabajado mucho en el ministerio también para poder entender cómo hacer esto. Hemos estado participando de alguna manera en Biodiversidad Data, pero bueno, ahora hay un entrenamiento y un uso mínimo, por lo menos, de la información. No, esperemos que lo puedan publicar No, lo sí, antes posible. Eso va a ser un buen empuje. tenemos una interacción muy fuerte. Bueno, el Yana nos ha ayudado muchísimo, Ajá. pero bueno, sí. Eso va a ser un buen empuje para otras colecciones también, de repente. Y capaz que, Gabriela, que estuviste hablando también un poco de las trabas, de la cantidad de cosas que se necesita, y que fue uno de lo que enfatizaron mucho los investigadores y siguen enfatizando ahora. ¿Se te ocurre cómo poder, qué se podría hacer para poder mejorar eso, facilitar ese trabajo? Yo creo que todos tenemos las estrategias que hacemos todos o que intentamos hacer es ir por un camino que no nos toque desviarnos mucho a la hora de publicar o de tener los datos, o si después vamos a subir todos los datos al mismo lugar, intentar avanzar lo más posible, y que los grupos de trabajo también, aparte de dar la confianza a otros, a la interna de los grupos de trabajo, dar
que todo el mundo esté empapado de qué es importante que lleguemos a eso. ¿Por qué es importante tener los datos procesados y subidos de la misma forma? ¿Por qué es importante que puedan llegar al ministerio, que puedan tener decisiones? O sea, como tener toda la imagen o todo el camino completo, aunque estemos al principio de la casilla de salida. Entonces, bueno, ahora mismo no podemos llegar a esto. Nosotros, por ejemplo, vamos a una salida, un poco como contaba Franco, y nosotros procesamos todos los peces, se identifican las que se pueden, las que no, van a los frascos correctos, hacen el procesamiento correcto, las etiquetas son exactas, hay un Excel con toda la información, queda en el museo. Y hasta ahí llegamos. Yo no sé en qué momento, esperemos que en algún momento podamos pasarlo al catálogo, pero también sabemos cómo estamos a nivel de colecciones, no hay gente, o sea, ojalá hubiera gente que yo llegara con, mirar, acá sube ese catálogo, dame un número, y eso con peces, invertebrados y demás. Yo tengo el tema de las algas, nosotros tenemos una colección de algas en líquido, y el herbario del museo a día de hoy no acepta, porque no hay opción de depositar una alícuota de fitoplancton o algas que están en líquido. También tenemos como ciertos grupos que además se complejizan un poquito más, y la estrategia creo que no es de caer. Yo el herbario de algas más grande del país está en mi casa a día de hoy, porque no tengo donde poner que tenga las condiciones. Y estamos con César, hablamos en su momento, a ver, de Rocha. O sea, no es tan fácil. El herbario del museo no acepta estas emails, a no ser que sean para publicar, porque necesitas voucher para publicar y demás. Entonces yo no puedo. Nada, pero digo, es como ir acomodando todas las piecitas para que en algún momento todo sea más fluido. Y por eso lo que contaba Mariana fue de 0 a 100, porque hubo muchas piezas que se fueron acoplando en su momento para que fuera más sencillo llegar a ese proceso. O sea, creo que estamos todos como trabajando con lo que podemos y que sea el camino que nos lleva a... Sí, tal vez hay gente, no sé, de los participantes, alguno que no conoce lo que es el trabajo, pero de repente está hablando de manejar muchísimas muestras, que a veces lo tiene que hacer una sola persona, sin recursos, que tiene que hacer un montón de cosas más, y en unas condiciones que realmente están muy difíciles, pero si lo miramos del otro lado también, pasan milagros en Uruguay, porque ¿cómo puede ser una persona que las colecciones se mantengan y que funcione todo eso? Creo que también le hemos encontrado soluciones a la pobreza que tenemos, que no está buena, y está bueno seguir también probando, pero mejorar eso, pero creo que en algunas pequeñas cosas que se pueda avanzar puede ser un inicio interesante. ¿Y Florencia? No sé si agregaría mucho más, que me parece que una estrategia que puede estar buena es pensar que la gestión de datos es algo que estaría bueno incluir como parte de las propuestas a proyectos, ¿no? Porque me parece que el valor, o sea, lo que cuesta hacer eso, por ahí está, ahora se hace como con puchitos que quedan de cosas, pero gestionar datos, crear protocolos, documentar cosas, qué es lo que es necesario para que no hacerlo 15 veces, cada vez que se hace un proyecto se vuelve a reescribir todo. O sea, para tener esto y acumular, me parece que buscar yo sé que no es tan fácil, ¿no? Porque uno aplica fondos que son también medio reducidos, ¿no? Pero que hubiera algo, o que hubiera nada, que fuera parte del presupuesto, me parece que es importante, como buscar que una estrategia es financiarlo a través de fondos reales, ¿no? Ojalá hubiera solo fondos para este tipo de cosas, de manejo de datos, ojalá se le diera más vuelo a las colecciones, ¿no? La importancia que tienen, y no que no tuviera que haber especímenes en las casas de los investigadores, si se quiere, porque, bueno, nada, Uruguay anda muy bien en muchas cosas, y en esto es como que no sé si los extranjeros
lo tenían a este panorama, pero eso, uno pone Uruguay en muchos rankings muy altos, incluso dentro de temas ambientales capaz que también, pero en este tema somos el último país de América, ¿no? Entonces, como cuál, hay muchas razones y bueno, acá estamos viendo algunas de ellas, pero eso, creo que una cosa es poner estas actividades en los fondos, presupuestar las cosas porque tienen un costo y no es algo que lo podemos pilotear así medio en las horas libres de alguien, me parece. Y lo otro es hacer comunidad, creo que yo lo mencioné, nos falta mucho, me parece que en esto de herramientas, ¿no? Tener como ¿qué hiciste vos que me puede servir a mí? Yo generé este protocolo, documentarlo y ponerlo en algún lugar, como armar un poquito un paquete de cosas que nos sirven y que se pueden compartir, así como están los estándares de Darwin Core, bueno, alguna forma de cómo colectamos para que al final la puedas publicar abierto y no tengas que perder información en el camino, ¿no? Creo que eso, como hacer un poco más comunidad estaría bueno. Bien, sí. Y creo que uno de los problemas también, como eso de los permisos y de la... Creo que justo está bueno ahí que está Mariana también participando, que yo sé que, digamos, lo hemos hablado y sé que está como con toda la voluntad para poder solucionarlo o avanzar en eso, por lo menos en lo que podamos ayudarnos entre nosotros en simplificarnos la vida. No me voy a ir a Creo la reunión sin hablar el tema. bien, Y me tengo que ir más excelente. temprano, así que mejor hablo de una vez. Bueno, hable, No, Mariana, hable, dale. no, en realidad solo recojo el guante, o sea, soy consciente, yo ingresé a la gerencia el año pasado, todos saben, yo no trabajaba en estos temas de colecta científica, recojo todos los temas, en el Congreso de la Sociedad Zoológica el año pasado también se habló del tema, hubo una mesa, nosotros los invitamos a los investigadores a sentarse a la mesa, a poner, las preocupaciones ya las sabemos, o sea, buscarle la vuelta de cómo facilitar estos trámites, lo queremos hacer, estamos ya gestionando a la interna para facilitar todos estos trámites, no nos interesa que este sea un tema de conversación, para nada. Es más, es un cansancio para ustedes y para nosotros, porque es un montón de trabajo que tenemos que analizar cuando en realidad no tendríamos por qué nosotros estar cumpliendo este rol, habiendo ámbitos académicos para cumplirlo. Pero bueno, el marco normativo a veces nos obliga a cumplir un rol y tenemos que terminar de destrabarlo. La voluntad está, el tiempo es poco. Lo que nos gustaría es ver cómo terminamos de sentar a la mesa a los diferentes sectores académicos que nos pueden ayudar a buscarle esta vuelta. Nosotros los invitamos a la zoológica a esta mesa. Bueno, los invitamos a construirla, no sé si hay algún ámbito. Generemos esa reunión y destrabemos esto de una vez, porque no nos interesa para nada estas críticas que hacen hacia la colecta científica, cuando en realidad lo que más queremos es que colecten y hagan sus investigaciones. Eso es por ahora lo que me gustaría decirles, y si hay algún representante o persona que esté interesada en meterle un poco el hombro a esto, me escriben, porque necesitamos un poco buscarle la vuelta dentro de los procedimientos ya establecidos en la academia para poder facilitar estos trámites, cosa que yo no los conozco del todo, por ejemplo, ni quienes estamos hoy en la INAVICE. Bueno, buenísimo eso, y tampoco ahora creo que nos vamos a extender eso, pero que hay caras de gente que trabaja con colecta, o con colecta de datos, como Franco, Ariel y de biodiversidad, también estamos dispuestos por lo menos a empezar a sentarnos e intentar buscar una solución que después se pueda incluir más gente. Clara quería... Me han gustado mucho las presentaciones y lo que veo que lo que falta un poco, que nos ha ayudado mucho a nosotros, es un plan de gobernanza de datos. Entonces, la gobernanza de datos pues, es todo, es qué estándares, qué responsabilidades, con qué dinero, qué política, qué principios. Entonces, como nosotros decimos que la gobernanza es como un acuerdo entre las partes. Yo te doy mis datos, tú me das financiamiento, yo te hago uso, yo uso. Entonces, tener un plano de gobernanza de qué vamos a hacer con estos datos, quién va a participar, cómo nos vamos a cambiar, quién va a ser responsable, por qué. Es una cosa importantísima y que creo, ya que está el ministerio aquí, que el ministerio debería como que empezar a llamar a empezar a discutir un plano de gobernanza de datos de biodiversidad a nivel nacional. Entonces, todo el mundo pueda poner sus demandas. Gobernanza no es todo, desde vamos a usar Darwin Core, sí o no. Vamos a usar el IPT, sí o no. Vamos a registrar todas las instituciones, sí o no. Me vas a dar dinero para que yo movilice mis datos, sí o no. Entonces es como lo que estáis
necesitando aquí y lo que necesitábamos nosotros en Brasil y que también lo tenemos así, es un plano de gobernanza de datos que lo es todo. Interesante. Quería comentar algo y también como de pronto enlazado con algo que mencionó Florencia y Erika que decía Clara y es como también, claro, a veces falta recursos porque también toca visibilizar cómo las colecciones le aportan a los planes de gobierno. Entonces eso ayuda a que las cosas como que se movilicen. No es como, aquí es que necesitamos a las colecciones, también nos lo decía Ricardo en su presentación, no necesitamos a las colecciones, o sea, los datos no lo dicen. Entonces, por ejemplo, ahorita pensaba en cosas que estuvimos discutiendo ahorita, que hubo la reunión regional de nodos de GBIF aquí en Uruguay, y todos están montados en el tema de reportar, por el tema del marco estratégico que tiene cada país, ¿no? Como el ENISAB, el marco global de biodiversidad, los reportes a la CDB, y entonces hay unos indicadores súper claros ahí, entonces hay unas metas, ¿no? La meta 22, entonces ampliar la cantidad de conocimiento e información disponible para la toma de decisiones sobre biodiversidad. Entonces, eso, si uno lo traduce, es básicamente lo que hemos estado discutiendo aquí estos días, es hacer disponible esa información. Entonces, para muchos ministerios, o sea, ahí estuvo el ministro, o sea, para ellos saben que necesitan esa información para poder hacer esos reportes, ¿sí? O sea, para poder, entonces ahí es donde las colecciones también tienen la oportunidad de hacerse visibles y es como, nos faltan recursos, nos faltan cosas, te necesitamos y pues ustedes también nos necesitan a nosotros. Esa es la estrategia que usan muchos nodos a nivel regional, como claro, nosotros ayudamos con el indicador, tenemos los datos para que construya su indicador y reporte, pero ¿cómo nos ayuda usted para generar los datos, para publicarlos, Entonces hay que también jugar como un poco con los intereses y eso es lo que yo veo que está pasando en la región en general, como muchos nodos están jugándole a esas apuestas. Por otro lado, pues ese esfuerzo de juntar esos logos ahí que mencionaban del ministerio, eso es súper importante, o sea, no se puede avanzar si no se avanza todos juntos. Caso particular de Colombia, hay un instituto que le dijeron, usted tiene que construir un inventario nacional de la biodiversidad. Y lo primero que se dio cuenta cuando le dijeron eso es como, yo como instituto no puedo hacerlo solo, o sea, yo no puedo mapear un país tan diverso con tantas cosas, para eso necesitamos todas las organizaciones y así fue como ha venido funcionando y cada vez que ese montón de logos va creciendo, la red va cogiendo más fuerza porque participan desde diferentes sectores, empresas, universidades, se generan otras relaciones, las empresas contratan a las universidades porque saben que tienen las capacidades para movilizar datos. Las empresas, por ejemplo, ahorita también necesitan hacerlo porque están en la meta 15 y les van a decir, oigan, ustedes, ¿cuáles son sus impactos, dependencias? ¿Sí? Entonces ellos van a decir, necesito publicar mis datos y de pronto las universidades ya saben cómo hacerlo. Entonces ahí hay muchos puntos y hay que tratar de buscar esos puntos de relación para esas cosas. Y lo último que quería decir es que también es bueno que avancen porque las cosas van cambiando, están cambiando muy rápido. Pero nosotros hace cuánto tiempo llevamos, Clara, con lo del Darwin Core y en estos últimos 2, 3 años ya estamos pasando a otro estándar. Ya, entonces que el data package, que sí, entonces nos estamos montando nosotros en o sea, lo que hemos visto estos días, estamos montando un estándar, pero ese estándar, claro, se va a mantener, yo no estoy diciendo que lo vayan que vaya a ser obsoleto pronto, ¿no? Eso va a ser, pero están surgiendo otros niveles. Porque hay nuevos cursos, porque es que hay nuevos datos y cada vez son más complejos los monitoreos, tienen los datos de ambientales, los datos, perdón, de metabarcoding. Entonces, claro, eso requiere estándares más complejos, entonces toca estar como también montados en ese bus porque si no, pues nos vamos quedando más. Y eso es a nivel de Latinoamérica, no solo acá. Ya. Muy bueno. Una cosa que vimos todos y lo hemos comentado también en estos días, la diferencia que estabas aprendiendo vos de Colombia y también de Brasil, del rol de las empresas que juntan datos, es algo que también estaría bueno en su momento ver con el ministerio, con el nodo de GeoIF, qué va a hacer con esos datos, porque qué está pasando con esos datos de las evaluaciones de impacto, de las consultoras. Si no recuerdo mal, ayer entre las instituciones estaba UPM. Pero bueno, hay un montón más de datos que están manejando el ministerio que nos pide a nosotros, y bien que publiquemos nuestros datos, pero qué pasa con los datos que llegan de las empresas también. Estaría bueno, y eso podría también dar una buena empujada a empezar a incrementar datos. Franco. No, gracias. No, quería comentar, aprovechando antes que Mariana se vaya y aprovechando lo que estaban comentando en realidad acá hay un ejemplo claro, por ejemplo, de interacción entre lo que es la universidad y el ministerio,
que es, por ejemplo, con la definición de especies, ¿cómo es? Especies prioritarias para la conservación. En realidad, en el caso de peces, por ejemplo, se voy a hablar de peces porque no sé bien cómo es todo, en realidad, toda la información con la cual se basa la distribución de especies es de las colecciones. ¿Tá? Ese trabajo en realidad se termina haciendo como una consultoría, pero más porque la gente quiere aportar, ¿no? Y conservar. Entonces, bueno, sí, se trabaja en base a esa información, pero claro, no es una información, o sea, no es como que el ministerio esté aportando a las colecciones, sino que está aportando después a un resultado de las colecciones. Pero eso es como que yo creo que ahí falta justamente valorizar las colecciones, o sea, porque en realidad todo lo que, o sea, a veces estás manejando con un presupuesto mínimo, estás manejando datos de 30 años de trabajo, de 20 años de trabajo en algunas colecciones, de 10 años la de acá, pero en realidad es como que hay un desfasaje ahí entre cómo se generó esa información y después cómo se usa. Y claro, y en definitiva, la parte de peces, yo qué sé, el ministerio ya tiene toda la información de la distribución de peces de Uruguay, de agua dulce, por ejemplo, tipo, en realidad, o sea, cada tanto se actualiza, o sea, se actualizó, no sé, la última actualización, creo que 10 años después, creo, ¿no? La que se hizo ahora. Pero bueno, eso me parece que es justamente, las colecciones serían como la fuente de generación de información, o en realidad de colecta de información para los planes de manejo, los planes de conservación del país. Esa es como una forma que es necesaria, digamos, pero no hay ese vínculo, digamos. Actualmente no existe ese vínculo, por lo menos hasta donde yo sé, no existe ese vínculo directo entre ministerio, colecciones, información y brindar la información, digamos. Entonces, por ese lado me parece bueno, que ahí hay bastante para conversar como forma de apoyo, digamos, incluso para conseguir fuentes de financiación en conjunto, etcétera, no sé, pero creo que va un poco por ahí, sí, lo que estaban mencionando, ¿no? No sé, tal vez la gente que no habló, no participó, está bueno también. Dale, ver. Quería... Perdón, no. Javier. No, porque si en el media hubo como una etapa o algo así, un proceso de hablar sobre el tema de datos, o sea, como son departamentos, sí, un departamento tan centrado en los datos y que creo que trabaja muy bien en la calidad de los datos, etcétera, como si tuvieran un tiempo de conversar sobre si no sé, tener una política común de conservación de datos o no, porque en otros lados veo que es como muy dependiente de los investigadores, ¿no? Que es lo que como que hay. Y me pregunto si eso es por defecto o porque no se llega a acuerdos o porque no ocurre un tiempo, digamos, de conversar esas cosas. Hasta donde yo sé, no nos sentamos todos y dijimos vamos a ir por aquí, que es lo que... Pero creo que la impronta que desde que se generó el mar en primero y ahora el media, que es lo que traía también Gonzalo, era, sí, era el uso de los datos para el servicio al país. Entonces, con esa directriz o con ese horizonte es que estamos intentando que los datos, o sea, que estén lo más disponibilizados posible. Algunos datos están abiertos, no tanto de biodiversidad pero hay muchos visualizadores con datos de calidad de agua. Entonces creo que es más por ese lado, pero de la propia concepción del departamento en sí, por la persona que lo ideó. Pero me parece que está bueno que esto lo traía también clara de tener, capaz que tenés un protocolo, ¿no? Una general, por lo menos unos acuerdos generales que sean básicos, o sea, no tenemos que poner de acuerdo en todo, pero eso de usar Darwin, sí, no, o sea, a nivel institucional, a nivel interinstitucional y a nivel gubernamental, la gobernanza se da en varios niveles. Claro, a nuestro nivel, o sea, lo tenemos como,
todos los que trabajan en el MIDES creo que lo tienen como claro, que los datos, o sea, el ministerio son los primeros que nos, aunque no los tengamos abiertos, que sería lo ideal, que es lo que queremos aportar, quedar, sí disponibilizarlos siempre que se pida. Es un poco también lo que decía, bueno, lo que decía Fran, no tenemos como una, bueno, nos sentamos, tenemos algo escrito como para eso, pero creo que está como del grupo, porque ya trabajamos con datos de todo tipo, de salud, sí, de turismo, porque al final es eso, como usar herramientas que sirvan para mejorar, para algo de Bien, está Florencia y Ariel después. O lo puedo dejar a Ariel también, como quieran. No, O dale. sigo, le doy. Dale. Sí, está buenísimo esto. Creo que en Uruguay se ha venido dando dos cosas, que es muy poco de arriba hacia abajo y mucho más de abajo hacia arriba, ¿no? En estrategias. Y creo que igual no, recién como que se destrabaron cosas cuando la ANI dijo, voy a empezar a exigir que, o voy a empezar a pedir que disponibilicen los datos, tienen que poner en el repositorio. Me parece que marcó la cancha la ANI, además marcada por la recomendación de ciencia abierta de la UNESCO, ¿no? O sea, al haber lineamientos más arriba, se empiezan a bajar cosas hacia abajo, digamos, ¿no? Entonces, la Universidad de la República está replanteando un poco también se está hablando últimamente mucho de cuestiones de ciencia abierta, me parece que se está pensando en un estilo de estrategia, entonces creo que eso es positivo. Pero por ahora queda todo como medio en los grupos y en las personas, decidir cosas, y por eso decía que es como medio de cada pueblo un paisano, cómo resolvemos cosas, pero necesitamos que haya un poco más de entender cosas a nivel institucional y eso. Me parece que eso va a llevar mucho más tiempo, pero bueno, son las cosas que cambian muy rápido, me parece, porque así como viene la ANI y dice, bueno, ahora más vos si te financio lo tenés que poner abierto a los datos, si los juntaste con este fondo, bueno, no tenés otra, ¿no? Entonces como que ese tipo de cosas a veces son medias drásticas, pero bueno, puede que sea lo que destrabe un poco que se colecten, se ponga el fondo para justamente colectar, gestionar y poder publicarlo. Pero bueno, desde abajo para arriba es lo que se va haciendo y cada grupo resuelve como quiere y como puede. Y bueno, y creo que pensando, y ya para así no hablo más después, como que acá también me parece que hay dos cuestiones que pueden funcionar. Una, o sea, por un lado los incentivos y por otro lado los reconocimientos, porque si cuando nosotros, no sé, como investigadores o investigadores de ustedes, la Universidad de la República, nadie te valora eso que estás haciendo, o sea, valorar en términos de prestigio, de reconocimiento o financiero, económico o de apoyo, es muy difícil que vos, además, en otras cosas que sí se valoran, decidas hacer eso cuando nadie te está dando como un incentivo para hacerlo, ¿no? O sea, va mucho como a tu esfuerzo personal o a convicciones propias tuyas, decir, voy a abrir esto. Pero no debería ser así, ¿no? Debería haber algún tipo de cuestión dentro de la evaluación docente o la evaluación como investigadores que nos impulse un poco a que se valoren estas cosas, ¿no? Y bueno, y ahí está toda, o sea, una batería de incentivos, digamos, para esas cosas. Yo creo que va por los dos lados, lo que viene de arriba, sí, pero también que lo que estamos haciendo desde a poco y desde abajo en esto de elegir disponibilizar los datos es re importante mientras lo de arriba se vaya acomodando. Bueno, en el fondo, yo tengo para decir, complemento un poco lo que dice Franco, con Gabriel y lo que dice Florencia. En realidad es entender que, para nosotros los que estamos acá creo que no es claro, pero para el público en general, que existan buenas conexiones, permite que existan buenos datos, que permite que existan las bases de datos disponibles, y de eso se beneficia a todo el mundo. Entonces, sabemos que generalmente las instituciones están presionadas y por lo tanto conseguir el financiamiento para mantener un espacio en un edificio, para tener la conexión y tener la gente trabajando a partir de los proyectos que uno consigue de financiamiento para un proyecto en particular, y todo eso
tiene sus limitantes, la cantidad de tiempo es limitado, necesitamos gente, necesitamos recursos, pero los que se benefician de esos datos en última instancia, que provienen de las colecciones, que provienen de las colectas y todo para atrás, es todo el mundo. Se beneficia desde la empresa privada, que tiene que hacer una línea de base, hasta el investigador, hasta el ministerio. Entonces, yo me parece que en algún momento hay que empezar a articular que, más allá de que cada institución es responsable de sus docentes, de sus investigadores y de sus colecciones, entender que para el manejo de datos habría que hacer algún aporte a nivel institucional y que hubiera fondos desde fuera. Porque las mismas empresas van a usar esos datos cuando estén abiertos, las mismas instituciones los van a utilizar. Entonces, capaz que no todo tiene que recaer necesariamente dentro de las mismas instituciones, sino que empezar a articular de qué manera se puede hacer esto de manera más general. ¿Para qué? Para que haya técnicos que se dediquen tiempo completo a las colecciones, a subir los datos y a curar los datos. Entonces, me parece que está bien que la ANI ahora pida esto porque nos mete presión a nosotros para publicar los datos, pero nos mete presión sobre un tiempo que es finito y que, querramos o no, no siempre estamos con los tiempos y con la gente necesaria para poder curar los datos y subirlos y dejarlos disponibles. Entonces nos mete presión, pero no nos da un financiamiento que nos permita movilizar todo, desde la colección, desde la colecta, la colección para arriba. Entonces, eso hay que terminar de aceitarlo, porque solamente requerir puede generar dos cosas: que no se cumpla o que se entre en otros vicios con tal de cumplir. Y eso es lo que no debería pasar. No, yo para agregar, en realidad, de acuerdo con todo lo que ha venido hablando, de acuerdo con visibilizar esto, me parece muy importante y que se dé esta instancia es súper valiosa. Para agregar nada más, desde la experiencia de nosotros trabajamos con microorganismos, entonces tenemos que trabajar con datos de coding, no nos queda otra, ojalá no tenemos otra opción. Y algunas experiencias que son interesantes que con estos datos se hace mucho como reciclaje de datos, que también está bueno o para aportar, porque a veces uno quiere como todo el tiempo subir datos, salir a secuenciar o salir a muestrear, y a veces también hay muchos datos valiosos, y en ese sentido hay iniciativas a nivel regional que de afuera conocen, en Micoda o como iniciativas que apuntan a eso también, parece que también está bueno. Y bueno, en nuestro caso, hace tiempo que tenemos este problema de que, bueno, para publicar te exige publicar lo que comentaba el otro día, en subir las secuencias a bases de datos, y estamos usando bases de datos internacionales. Entonces es interesante empezar estuvimos hablando con Eliana de estos talleres, workshops, para profundizar en cómo estas nuevas herramientas, cómo podemos empezar a utilizarlas y cómo podemos empezar a que estos datos, que también llevan muchísimo trabajo, porque es como problemas muy parecidos a los que tienen las colecciones, entonces también necesitamos financiación para esto y somos muy poquitos. Bueno, acá la sinergia me parece fundamental. En Chile hay una estrategia nacional de colecciones biológicas que apunta a su desarrollo, a su vinculación y hacia su financiamiento. Creo que esa es una vía clave porque marca una hoja de ruta de cómo se podrían desarrollar hacia el futuro. Y también hay un plan de levantamiento de recursos para las colecciones biológicas. Y se recopilaron experiencias internacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un fondo de infraestructura biológica que apunta a fortalecer las colecciones, a movilizar dinero hacia las colecciones. En Europa también hay iniciativas que apuntan a canalizar recursos a la digitalización de colecciones y a la utilización de sus datos. Entonces también son cosas que hay que mirar. Y lo otro que se está tratando de plantear es que las colecciones tienen que vincularse con el sector público y privado a través de la oferta de servicios. Y eso es lo más difícil porque es una cultura que no existe en las colecciones biológicas, como ese rol innovador o levantador de servicios, de modelos de negocio. Pero eso es interesante porque los datos cada vez van a ser más necesarios, sobre todo en el sector privado, y ellos, para poder trabajar y vincularse a una colección biológica, necesitan una factura de vuelta. Y esa factura hay que aprender a generarla, a ponerle nombre al servicio. Punto. ¿Romy?
ver como de la digamos, todo ese tema del dato abierto, de compartir el dato de información, creo que finalmente es muy arraigado y creo que está históricamente. Es como que no sé si tiene que ver con la estructura organizacional, como que por arriba está la Organización Meteorológica Mundial y la COI, que también era la parte oceanográfica, ya dar los estándares de cómo deben ser tomadas las medidas y hacia dónde subirlas, el territorio, y traer a lo que mencionaba Gaby hoy, esto del dato, el por qué, el para qué, cómo se va a usar, eso lo hace sumamente como asimilable y que casi nadie en el ámbito se cuestione el territorio de compartir o brindar mis datos, porque todos sabemos que mi dato solamente la difusión meteorológica o mi gota en un punto por sí sola, o sea, es rico y me da muchísima información, pero va a ser mucho más rico si eso país, porque además va a alimentar a todos los modelos globales de predicción de clima. Entonces, como que en esa lógica, que tenemos todo en la punta, todos queremos compartir y sirve a todos que esa información esté ahí, porque después también se integra en otro producto que lo voy a reutilizar yo para hacer otras cosas. Y creo que algo de lo que está también siempre es como el miedo de, no sé, yo tomo mi dato igual como en mi olla y me voy a liberar, pero capaz que yo antes podría haber usado ese dato o como que no me lo saquen de al lado. Y la realidad es que muchas veces uno publica el dato y miedo ese es un poco como irreal. No necesariamente quiere decir que el de al lado me va a venir a robar o va a usar el dato para lo mismo que lo estoy usando yo. Como que hay un poco de, no sé, alguna cuestión de ese psicológica, me parece en eso también, que no es una dimensión que se mencione mucho, pero creo que está como ese miedo de lo que pueda pasar y muchas veces no pasa. Y después, nada, mencionar esto que también está cuando uno toma como prácticamente, de campañas, esto de las financiaciones, siempre la estrategia que hay es de decir, bueno, hay un tiempo para que vos tengas ese exclusivo de la información, que le saques todo el más jugo que puedas de los datos, pero después hay que liberarlo. Y muchas veces también lo que se exige es que para que la base de datos esté publicada con el dedo y todo, antes de salir a una publicación científica. Entonces, digamos, hay como todo un camino que también te lleva hasta los papers. La mayoría de los que pide que no puedes publicar papers si la datos no está bien. Entonces, el sistema ya está medio que armado para que tenga asimilado una lógica natural el compartir. Está buenísimo lo que planteé, y también eso te pone un poco en la balanza eso de que, bueno, tenemos muchas dificultades, pero cuando sabés que lo tenés que hacer sí o sí, de alguna manera por lo menos hay otra presión para que eso salga, porque si no, nos quedamos sin investigación. Y en realidad también en biodiversidad nos está pasando esto mismo, que los datos te los están pidiendo para publicar también. Así que al final, por más que tengamos las dificultades, no nos va a quedar otra, vamos a estar en la misma. Franco quiere decir algo más, Lucía, alguien más, porque vamos a intentar ir cerrando. Franco. No, cortito nomás que en realidad... Perdón, si alguien más de los que no habló, que yo siempre creo que es donde está la mejor cosa que alguien se lo está guardando, vale mucho más que lo mismo que estamos hablando siempre. Dale, Franco. Así que podemos cortar dale. No, bien. No, que esta cuestión de coordinación y de que, o sea, estamos hablando a muchos niveles, pero por ejemplo, hablo acá por el CURE, institucionalmente no está claro ni para qué sirven las colecciones. Y nunca se convenció a las autoridades que era importante tener colecciones. Nunca. Entonces, eso ha hecho que el trabajo sea tan difícil. Pero no solo las autoridades, también los investigadores, porque hace unos 3, 4 años, en realidad se hizo un grupo de trabajo que era sobre las colecciones. Ariel participó, y en realidad lo único que sirvió fue para, no sé, cada uno quería cinchar para su lado y nunca se concretó nada. Hasta que se disolvió, en realidad uno de los razonamientos fue: el CURE no puede tener colecciones, no estamos preparados, y ahí fue que, bueno, nada, algunos seguimos batallando desde que empezamos
Yo estoy desde el 2012 batallando acá por la colección. Bueno, hoy en día tenemos un espacio, pero esa colección pasó del mercado agrícola a Provides, a un container, y ahora donde estamos. Pero en realidad todo ese trayecto, en realidad ha sido porque nadie le ha dado, nadie no se ha podido valorizar dentro del equipo. Entonces, si ni siquiera los investigadores están convencidos, o bueno, es complicado. ¿Alguno más? Aprovechando. Yo ya. Ah, bien. No, desde mi perspectiva, que no soy generador de datos, sino más succionador. Cuando hice maestría, lo que hice fue recopilar una gran cantidad de información de datos electrónicos. Tuve que navegar por distintos lugares para ir consiguiendo información, desde publicaciones, contactarme con instituciones, navegar en plataformas de BIF, hoy, otras de grupos específicas de grupos biológicos que tienen sus propias plataformas y suben información. Nada, esto de disponibilizar los datos, que muchas veces, o por lo menos me pasó a mí en mi experiencia, de pensar que no había información al respecto, y sin embargo sí había. Incluso, por ejemplo, a nivel marino, en zonas profundas, que son realmente escasos los datos acá, bueno, había un montón también, y eso muchas veces es súper útil para incluso hasta replantearte objetivos, por ejemplo, para pensar en campañas etnográficas que son tan costosas y tan complejas. Buenísimo. ¿Sí? No, yo me quedo con... me quedo con, y ya vine con algunas cosas, pero yo creo que esto es como un cambio cultural de largo plazo, en términos de compartir y colaborar en general. Y creo que las condiciones materiales ya las conocemos y son limitantes en muchas cosas, entonces esto tiene mucho de militancia y también de demandas que te hace, por ejemplo, la ANI o sea, la presión que tenés, pero también se nota por la participación que hay acá, que nos deja re contentos, que hay interés. Y me parece entonces que es re importante, como ya dijeron, que haya sinergia a distintos niveles, también a nivel de departamentos, a nivel de instituciones, a interinstitucional. Eso me parece como... Y bueno, y también me parece que está re bueno esto que también salió mucho de visibilizar para qué se usa. En el convenio que decía Franco de regularización de lista de territorios, también fue un tema que salió mucho de cómo falta más diálogo entre la gestión y la academia. Aportamos toda esta cantidad de datos que, como dijo Franco, lleva un montón de tiempo colectar, curar, y todo con condiciones materiales precarias. Y bueno, y hace falta ese diálogo más para mostrar qué hacemos con esto, para qué sirve esto, por qué es importante compartirlo. Más allá de que todos tenemos preocupación por la degradación del ambiente o por conservar especies o lo que sea, más allá de eso, en diálogo entre academia y la gestión y también para la sociedad. Estas dos jornadas, este taller, que lo que decíamos ayer, o sea, estamos re contentos de interés y de que estén Clara y Ricardo, y creo que está para generar muchas más cosas y que sea más amplio el diálogo. También pensaba en eso, de que también haya otros actores y actrices participando, por ejemplo, la ANI, o ahora que se formó la Secretaría de Ciencia, una sigla larga, la CENSI, la Secretaría Nacional de Ciencia, y también otro tipo de instituciones como que trabajan en colecta de datos, por ejemplo, acá hay estudiantes de Turrayanes, o guardaparques que trabajan en áreas protegidas, también que dependen del ministerio, pero digo, como a muchos niveles hay trabajo para hacer, y está bueno como eso, que haya una comunidad interesada, mantener el contacto y tratar de empujar en distintas escalas para... Yo agregar un poco a lo que decía Lu, que también me parece muy importante todas esas interacciones que menciona, pero también con la sociedad civil y con las instituciones educativas a otros niveles, porque
O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que estuve varios años trabajando a nivel secundario y no hay docente de biología que le haya hablado de naturalista que lo conociera antes, por ejemplo. Y me parece que tiene pila de fines también educativos y que justamente estamos hablando de ciencia ciudadana y son muchas veces quienes están generando los datos, pero son aficionados, no son gente que, o sea, hay pila de usos que me parece que tienen estas plataformas, más allá de los de investigación, hay pila de conocimiento y ese cambio cultural que decías vos, que me parece que también hay que meterle un poco de, no marketing, o sea, no es la palabra, Sí. pero sí hacerlo conocer más. Sí, eso es otro punto que tenía acá que decir ahora, que en esto del diálogo amplio también, lo que iba a decir es eso, que si bien todo esto se organizó en muy poco tiempo, nos dimos cuenta que en la mesa esta faltaba la sociedad civil. La forma más fácil es que participara alguien de Julana, yo soy de Julana también, pero bueno, no fue, hay muchas otras personas trabajando en conciencia ciudadana, entonces eso, como que esto es como una primera actividad presencial, que ojalá sea la primera de muchas, donde pueda haber participación de otras personas y actores. Bien, y un poco para cerrar, creo que ya no tenemos un cierre de esto porque justamente lo que hay es como muchas dificultades y problemas planteados, pero sí, por lo menos lo que vemos es que esto, frente a todas estas dificultades, depende mucho de las personas. Y lo bueno es que cada vez que estamos haciendo alguna cosa de estas, aparecen más personas y más caras y gente con las ganas de hacer las cosas. Y eso en sí es el principio de ese cambio de cultura, que está buenísimo empezar a generarlo. Por lo menos, aunque no podamos llegar rápidamente a lo que queremos, pero que se sepa que eso, tenemos ese problema ahí. Cada vez hay más gente que se está acercando al tema, acercando a esas actividades y bueno, estamos súper contentos por eso. Sí. No, Dale. solamente que eso, que igual está bueno seguir empujando, o sea, está buenísimo que seamos muchas personas, pero también está bueno que venga de arriba, que no sea solo de abajo para arriba, que también vengan otras direcciones, porque las responsabilidades no son iguales. Y así como está bueno que esto, de que los investigadores comparten datos, pase lo mismo, por ejemplo, con lo que ya mencionaron de las empresas, estudios de impacto. No, eso ya se dijo, pero me parece que está bueno recalcarlo. Bien. Bueno, muchas gracias a todos y a a la gente que participó de la mesa, muchísimas gracias especialmente. Muchas gracias. No, si quieren,